gracias y muchísimas gracias también al Instituto, a Carlos Sánchez Berzain por organizar este foro y además con este lema, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en qué parte del mundo están Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela y otros países y en qué parte del mundo queremos estar o estamos el resto, ¿no? Antes del 11 de julio, y siempre lo cuento, antes del 11 de julio de 2021, Cuba llevaba 2 decenas de años con un aproximado de entre 100 y 150 presos políticos, periodistas, intelectuales, activistas. Además, había, aunque no eran denunciados, pero había ya entonces más de 11.000 personas en Cuba que estaban condenadas de 1 a 4 años por condenas predelictivas o sin delito. Predelictivas. Esa situación estática no era otra cosa que una manifestación del control de la situación por parte del régimen. Desgraciadamente era así. Había un gran control sobre la situación. Pero la situación ha cambiado diametralmente. El régimen de Cuba ahora hace tiempo que empieza a no controlar nada de lo que pasa. Está reactivo, con mayor miedo que nunca y más agresivo, por ende, que en décadas anteriores. El pueblo ya se sabe preso. Y el diagnóstico es el primer paso necesario para la liberación, como es lógico. Hoy, el pueblo de Cuba, los diplomáticos con los que hablo de España, la Unión Europea, Francia, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, identifican al gobierno de Cuba como un clan criminal, una mafia para beneficiar a una familia y las que la rodean. Ya no son esos radicales, esos dogmáticos, no. Y el pueblo, que es lo más importante, el pueblo sabe que son criminales. Violan todos los principios legales internacionales, mienten a todos sus socios y los que no son socios, impagan sus deudas, trafican ilegalmente con droga, con piedras, con materiales preciosos, con la trata de personas masiva, como las misiones de trabajo en el exterior, cosa que hace también Corea del Norte. Europa les ha permitido y hasta alentado en muchas ocasiones todo eso. Europa ha sido, sin duda, y desde tiempos inmemoriales, la gran cómplice de esos criminales, pero no, digamos, porque los europeos hemos sido engañados, no por otra cosa, porque hemos caído como tontos en la mentira por el antiamericanismo enfermizo que sufren no pocos y por otros motivos coyunturales. Solo les quedaba por aguantar una vergüenza más a los europeos. Además de que roben a todas las compañías y países con las que han hecho negocios con Cuba, y es que el gobierno de la isla apoye explícitamente la violación de la soberanía de un país hermano europeo y sustenten una masacre que constituye crímenes de guerra y lesa humanidad sin igual en territorio europeo desde el año 1945. Y Cuba lo acaba de hacer, lo está haciendo. Es uno de los países del mundo que más apoya y sin duda seguirá apoyando a Rusia en la masacre criminal contra Ucrania. Poco le importa al gobierno de Cuba la soberanía, una cantinela de los Castro que piden para sí, pero jamás han respetado. Poco o nada, además, respeta a la Unión Europea el gobierno de Cuba. Tenía yo esperanza de que Josep Borrell se enfrentara al país latinoamericano que más apoya a Rusia, que es artífice de una narrativa prorrusa en todos los medios en América Latina, porque eso pareció decir en el Parlamento Europeo, pero no, he confirmado que no es así. Da igual lo que sufra el pueblo. En las cárceles de Cuba había en 2019 más de 90.000 presos en total. Además, otros 37.500 tenían condenas de trabajo forzado o control domiciliar, el hacinamiento de presos más grande per cápita del mundo. Cuba es el tercer país del mundo por número de acciones urgentes de desaparición forzada en Naciones Unidas, oficialmente. El tercero desde que se tienen datos en 2012. Y en 2021 fue el primero, porque superó a México y a Irak. Y fue el primero del mundo. Esto se puede leer en el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. En este momento, como hemos sacado hoy a colación, ya no hay 1.066 porque ha habido 42 bajas por cumplimiento y 24 presos nuevos. En este momento hay 1.048 personas con condenas o limitación de libertad impuestas violando toda legalidad. 784 convictos de conciencia, 234 condenados de conciencia y 30 casos de otros presos políticos. De media, hay 22 nuevos presos políticos al mes en nuestra lista. 118 de los que hay ahora son mujeres,
35 son niños y niñas, 18 de ellos acusados y condenados por sedición. Esto de encarcelar a menores es habitual en Cuba. En su último informe, el Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas también, ha publicado que 410 menores sufren prisión en Cuba, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años, pero 150 tienen menos de 15 años, en cárceles con celdas y regímenes similares a las de los adultos. 202 presos del 11 de julio han sido sentenciados por sedición con penas medias de 10 años. Y atención, porque todos, es que todos son torturados. Y no lo digo de modo ligero. Hicimos un estudio el año pasado con 101 presos políticos de forma aleatoria y todos serán torturados. Hemos realizado el estudio nuevo y lo haremos público con 181 casos. Lo haremos público porque lo hemos hecho mucho más profundo esta vez. El 80% de ellos hoy en día sufre 5 tipos de tortura o más. Y si ellos son torturados, las familias no lo son menos. Expulsiones del trabajo, persecución, reclusión domiciliaria forzada de los familiares en su casa, citaciones, detenciones, amenazas. Amenazas hasta con quitar la patria potestad a los presos que están a las madres y padres que están en prisión sobre sus hijos que están fuera. Cuba vive una represión estructural, sistemática, definida y legislada. Ejerce el control sobre Venezuela, Nicaragua, Bolivia y tiene ahora los apoyos adicionales de otros países como Brasil, Colombia o México. La situación está como para que Europa siga haciendo la estupidez de caer en las mentiras y el antiamericanismo de siempre. El mundo se ha partido en dos: libertad o dictadura. Cuba ha tomado su elección. ¿Qué elección es la que va a tomar Europa en Latinoamérica? Porque es clave para el futuro de la región. Y no quiero extenderme mucho más, pero estas son las ideas fundamentales que yo quería transmitirles. Muchas gracias.